Mi nombre es José Raúl Chucoyoc, estudiante del Instituto Tecnológico de Mérida, actualmente cursando el primer semestre de la licenciatura de Administración en su modalidad a distancia. La asignatura es Matemáticas aplicadas a la Administración del Grupo 1DC. En esta ocasión veremos el tema 4.2, derivadas algebraicas, que consiste en fórmulas de derivación, ejemplos y gráficas. Contenido 1. Definición de la derivada. 2. Representación gráfica de la derivada. 3. Explicación de la gráfica. 4. Propiedades de las derivadas. 5. Fórmulas de derivadas algebraicas y ejemplos, entre ellos derivada de una constante, derivada de una potencia, derivada de una suma, derivada de un producto y derivada de un cociente. 1. Definición de la derivada. Definición de la derivada de una función. La derivada de f en x está dada por f' de x, la derivada de x, es igual al límite cuando delta x tiende a 0 del cociente de la diferencia de las imágenes de x más delta x y x entre delta x, siempre que exista ese límite. Para todos los x para los que exista este límite, f' es una función de x. Definición de la derivada de una función. Si f está definida en un intervalo abierto que contiene AC y además existe el límite f' de c, la derivada en c es igual al límite cuando delta x tiende a 0 del cociente de la diferencia de las imágenes de c más delta x y c entre delta x. Entonces la recta que pasa por c, f de c y cuenta con una pendiente m es la recta tangente a la gráfica de f en el punto c como f de c. La belleza de este procedimiento radica en que se pueden obtener más aproximaciones y más precisas de la pendiente de la recta tangente, tomando puntos de la gráfica cada vez más próximos al punto P de tangencia, como se muestra en la imagen. Propiedades de las derivadas. Si f con g son dos funciones derivables, entonces f más g también lo es. Si f es una función derivable y c un número real cualquiera, entonces cf también lo es. Si f y g son dos funciones derivables, entonces f con g también lo es. Si f y g son dos funciones derivables de diferente de 0, entonces f con g también lo es. Si f y g son dos funciones derivables, entonces f compuesta con g también lo es. Si f es una función inyectiva y derivable en x con prima diferente de 0, entonces f inversa es derivable. Fórmulas de las derivadas algebraicas y ejemplos. Derivadas de una constante. La derivada de una función constante es 0, es decir, si c es un número real, entonces la derivada de c es igual a 0. Ejemplo, sin importar la forma en que nos la presenten, vemos en los ejemplos que una función constante no presenta variación, es decir, su derivada es 0. Derivada de una potencia. Si n es un número racional, entonces la función de la derivada de x a la n es igual a n por x a la menos 1. Para que sea f derivable en x igual a 0, debe ser un número tal que x, n menos 1, se encuentre definido en un intervalo que contenga al 0. Ejemplo,
Vemos en los ejemplos que la potencia baja para multiplicar con el coeficiente del término algebraico y además a la potencia se le resta una unidad. En algunos casos, para derivar la función hay que hacer un arreglo algebraico. Derivada de una suma. La derivada de la suma o de la diferencia de dos funciones derivables f y g es derivable en sí. Además, la derivada de f más g o f menos g es igual a la suma o diferencia de las derivadas de f y g. Ejemplo, al aplicar las anteriores de derivación, se deriva cada uno de los términos algebraicos de la función obteniendo la derivada de f y de g. El producto derivada de un producto. El producto de dos funciones derivables f y g también es derivable. Además, su derivada es igual a la primera función por la derivada de la segunda más la derivada de la primera por la segunda. Ejemplo, aplicamos la regla del producto. El primero 3x menos 2x al cuadrado por la derivada del 5 más 4x más el segundo por la derivada del primero. Luego aplicamos las anteriores reglas de derivación y así obtenemos menos 24x cuadra más 4x más 15. Derivada de un cociente. El cociente f entre g de dos funciones derivables f y g también es derivable para todos los valores de x, para los que g de x diferente de 0. Además, la derivada de f entre g se obtiene mediante el denominador por la derivada del numerador menos el numerador por la derivada del denominador, todo dividido entre el cuadro del denominador. Ejemplo, encontrar la derivada de y, aplicamos la regla del cociente denominado x al cuadrado más 1 por la derivada del numerador que da 5 menos el numerador 5x menos 2 por la derivada del denominador que da 2x. Al simplificar se obtiene lo que aparece en pantalla. Por su atención, muchísimas gracias.